Buenos días a todos, queridos hermanos. ¿Cómo están? Yo sé que muchos se levantaron muy temprano. Y saben, para nosotros fue un placer haber venido acá. Nos retiramos mañana antes del cierre, desafortunadamente. Nuestros planes eran regresarnos el lunes, pero desafortunadamente se nos presentó algo y pues tenemos que estar allá. Así que les pedimos a ustedes las disculpas, pero son cuestiones familiares, así que nos toca regresar. Venimos, gracias a Dios, bien. Todo fue, yo diría que bastante bien. Tuvimos un pequeño percance, pero el Señor de verdad nos bendijo de todas maneras y nos cuidó. De verdad que hay que darle gracias a Dios porque Dios es bueno. Nos hemos gozado y cada vez que podemos hacerlo, lo haremos con mucho gusto. Bien, la gran preocupación, hermanos, del mundo cristiano en estos últimos días es el título que se ha de presentar. Muchos de verdad estamos a la expectativa de que algo grande está por suceder. Y es normal. Los vientos nos dicen que algo está pronto a suceder. ¿Qué será? Eso es lo que queremos nosotros tratar de entender. ¿Será que el pueblo de Dios tiene que estar enfrascado en tantas cosas? ¿Será que el pueblo de Dios tiene que estar enfrascado en estar especulando y especulando y especulando? Bueno, vamos a preguntarle al Señor. Ya ustedes leyeron la lectura bíblica, pero déjenme hacerlo a manera de introducción citando a Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18 nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos queridos, aquí podemos darnos cuenta que ya Juan estaba diciendo que era el último tiempo. Pero hermanos queridos, ¿cuál es la gran preocupación del mundo cristiano en estos últimos días? Y eso es lo que queremos nosotros dejar plasmado, si Dios nos da la sabiduría, la inteligencia para poder dejarlo a cada uno de ustedes y también, ¿por qué no?, escuchar la voz del Señor, salir de aquí que hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, que es presentar su palabra. Hermanos, ¿cuál es esa gran preocupación? Los discípulos querían saber exactamente el tiempo y las sazones. Estaban enfrascados de manera pertinente, aquí podríamos decirlo, de manera inconsciente, podríamos decirlo, de manera ignorante, podríamos decirlo, pero ellos querían saber cuándo sería restablecido el reino aquí en esta tierra. ¿Sería tan importante eso para ellos? ¿Sería tan importante o será tan importante eso para nosotros? Vamos a permitir que la Escritura nos vaya abriendo la mente. Vayamos a ese texto donde el Señor les dice algo muy interesante. Hechos, capítulo 1, ustedes lo conocen. Pero hermanos, hay algo que quizás lo hemos pasado por alto y vamos a tratar de analizarlo a manera de introducción para que quede ya de una vez por todas plasmado lo que Dios en realidad busca de cada uno de nosotros. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8 son textos que usted conoce de memoria. Muchas veces ya parece una oración en nuestros oídos, porque lo hemos escuchado repetidamente.
Entonces le dice el Señor de estas palabras. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor Jesús diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta fue la gran pregunta que le hicieron al Señor Jesús. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Qué preocupación, qué pregunta más grande le hicieron al Señor Jesús. Pero noten, hermanos, la respuesta que le da el Señor Jesús a sus discípulos y a todos aquellos que tenían esta intriga de querer saber y conocer los tiempos y las sazones. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Perdón? Que parece contradictorio, ¿no? Porque hoy en día también tenemos la gran preocupación de saber exactamente el tiempo de la segunda venida de Cristo. Si el Señor nos los hubiese revelado, ¿qué sucedería con nuestra vida espiritual? Quedémonos con eso. Pero vamos a preguntarle, hermanos queridos, también al Señor, ¿por qué es importante estas cosas? Él dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y hermanos, yo quiero que usted entienda esa parte, ese pero: recibiréis poder. Ahora, pero, cuando ese tiempo llegue, pero cuando esté al punto de cocinarse todo este conflicto entre el diablo y Jesús, previo a eso, dice, cuando ese tiempo preciso llegue, todos aquellos que hayan hecho sus preparativos recibirán poder. No son palabras mías, son palabras del Señor. Recibiréis poder. Entonces, vuelvo y formulo la pregunta: ¿será de manera primordial que conozcamos los tiempos o las sazones? ¿Sabe? Aquí es donde está el dilema de todo. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estudiar la Escritura. Es verdad que el Señor nunca dejó a su pueblo en la ignorancia. Trató de darles todo lo que tenía. Y muchas cosas no se las pudo decir porque no tenían la preparación o la capacidad de poder asimilar todo eso. Deseado de todas las gentes, en la página 626 dice estas palabras. Escuche bien cómo el Señor lo va a plasmar a través de la sierva del Señor. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Noten lo que se nos está diciendo a través de Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder en su momento. Ahora la sierva dice: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece a nosotros, tanto como a los primeros discípulos. Hermanos, esa promesa es suya y también es mía. Pero ¿cómo podremos llegar a recibir el Espíritu Santo si todavía no hemos arreglado nuestras diferencias con los hermanos? ¿Cómo podremos mantenernos firmes o estar en pie ante lo que se nos avecina? ¿Cómo? Sigue diciendo ella. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. ¿Qué palabras, hermano?
qué amonestación. Esto es para ti y esto es para mí. Aquellos ya están descansando. Su preocupación era conocer. Pero ¿cuál es en realidad la preocupación que debe de haber hoy? No mañana, hoy, en estos días, para ti y para mí. Hechos capítulo 2, ahí mismo el Señor les dice algo interesante. Queremos recibir ese don para poder terminar esta obra. ¿Queremos recibirla, sí o no, hermanos queridos? Queremos recibirla. Ese es nuestro deseo, recibir ese poder que Dios nos ha prometido, que es el don del Espíritu Santo para la terminación de la obra en estos últimos días. El Señor les dijo en el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, la peculiaridad es que todos estaban como divididos, unánimes. Eran todos como un solo pensamiento, como dice el apóstol Pablo. Queremos recibir el don para terminar esta obra en esta tierra, hoy, en los últimos días que le quedan. La peculiaridad es la unanimidad en pensamiento y en la doctrina sana que el Señor nos ha regalado. Hermanos, todos conocemos el relato bíblico de acuerdo a Hechos 1, de acuerdo a Hechos 2. Vemos el fruto que produjo esa unanimidad. La ganancia y la cosecha fue grande. ¿Por qué nos enfrascamos tanto en conocer los tiempos y las sazones y nos olvidamos de este principio? ¿Por qué? La pregunta del millón, hermanos queridos, si usted o este servidor ha recibido el poder del cielo, ¿cómo debiera el Señor entonces encontrarnos cuando Él venga a esta tierra? ¿No será acaso trabajando para Él? ¿No será acaso preparándonos para Él? Esta es la obra que tú y yo tenemos que hacer. No te preocupes de si ya se firmó la ley dominical. No te preocupes si vamos a ser perseguidos. No te preocupes si has de morir por este evangelio. Preocúpate por prepararte y por trabajar por el Señor. Lo demás, déjaselo a Él. Él hará su trabajo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hermanos queridos. Hay tiempo para gozar. Pero recuerda que si no hemos hecho la preparación necesaria, estaremos en graves problemas. El comentario bíblico, tomo 6, página 1051. Esta cita se encuentra en la Review and Herald, marzo 22, 1892. La sierva dice estas palabras. Hermanos, y aquí se encierra todo lo que hemos de decir. Así que póngale mucha atención a cómo la sierva lo va a describir. En contexto a Hechos 1, la sierva dice: los discípulos sentían el deseo de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. ¿Qué querían ellos? ¿Qué había en su corazón? ¿Cuál era el deseo, el anhelo de saber? Dice, el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios. Muchas veces no es eso lo que nos sucede a nosotros. Usted mira grupos, ministerios que son tan alarmantes, especulan en cada momento, dicen esto, dicen lo otro, que en vez de despertar en el cristiano
el deseo de prepararse, levantan miedo. ¿Será ese el evangelio que vino a enseñar al Señor Jesús? ¿Será eso que es en lo que Él se enfrascó por enseñarle a sus discípulos? ¿Sería eso? Y ella sigue diciendo, pero Jesús les dijo que no les era permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no los había revelado. Entender cuándo debía ser restaurado el reino de Dios no era lo más importante que debían conocer. Perdón, ¿es importante o no? Sí, hermanos, pero no es o no ocupa la prioridad en la vida del cristiano. Debemos estar alerta, debemos estar conociendo cómo se mueven los vientos. Pero ojo, ese no es el punto primordial para tu salvación. El punto primordial para tu salvación es la preparación. Ahí debes de estar y debo de estar enfrascado. Y miren cómo termina esta cita que voy a leerles. Debían ser hallados siguiendo al Maestro. ¿Cómo debían de ser hallados ellos? Siguiendo al Maestro. 4 cosas donde encerramos todo esto. Dice ella, orando, número 1. Esperando, número 2. Velando, número 3. Y trabajando, número 4. Aquí están los 4 puntos que encierra la gran preocupación del cristiano en estos últimos días. Aquí se encierra todo, hermanos. Si no hemos hecho los preparativos, si no estamos orando, si no estamos esperando la venida del Señor, si no estamos velando los acontecimientos que se nos presentan a cada momento, mucho menos trabajaremos para su obra. La terminación de este evangelio se basa en 3 cosas: orar, esperar y velar. Y el producto de todo esto, al mezclarlo, es el deseo de trabajar por el Señor. Hermanos, este es el mensaje que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero qué vergüenza fue en realidad para los líderes de aquel entonces. No estaban preparados, no estaban orando, no estaban esperando la primera venida del Señor Jesús, y mucho menos estaban trabajando por la ganancia de almas. Tal fue el caso que el Señor tuvo que usar a otra gente para que viniese a amonestar o a despertar la curiosidad en ellos. Mateo nos dice estas palabras. Noten cómo el Señor lo va describiendo. Versículo 1. Mateo 2, versículo 1 en adelante. Y voy a leer hasta el 4 o el 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente unos ¿qué? Unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué hermoso, ¿no? El Señor usó ¿a quiénes? A unos considerados como paganos.
Y sigue diciendo, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Jerusalén, hermanos, ¿quién se turbó? No solo Herodes, sino también ¿quién? ¿Y a quién representaba ese término o esa terminología de toda Jerusalén? Toda la iglesia comenzó a temblar, se paniqueó. ¿Por qué? ¿No sería de alegría? ¿O de que todavía no habían hecho los preparativos, pastor? Esta fue la lección que el Señor le dio a aquellos que profesaban tener la verdad. Esta es la lección que el Señor nos da hoy a ti y a mí, si solamente profesamos creer en la verdad. Quedaremos chasqueados. Profesar no es ser. Por eso es que el Señor usó a otros para amonestar a los más doctos. Hermanos queridos, qué tristeza, qué vergüenza pasó con ellos. ¿No fue vergonzoso que otros fueran elegidos y vinieran y preguntaran por el rey que había nacido? ¿No fue acaso o no fueron ellos acaso los que fueron colocados en los muros de Sión? Había ocurrido algo de lo cual ellos se habían olvidado: el libro de texto. Los rollos habían sido olvidados y la doctrina que estaban proyectándole al pueblo estaba mezclada. Ya no era la doctrina pura. Pero Dios, debido a su indulgencia, su manera de actuar y de pensar y proyectar y enseñar, el Señor manda sabios a que amonesten a los doctos de ese entonces. La pregunta del millón nuevamente, hermanos queridos: ¿se estará repitiendo la historia en estos tiempos? ¿Qué pasaría con ese pueblo, hermanos queridos? ¿Dónde debían de estar o dónde habían ellos de encontrarse en ese punto de la historia? ¿Acaso no era orando, esperando, velando y trabajando por el Señor? Ahí debían estar enfrascados. Ahí tú y yo también debemos estar enfrascados. Cuando miras hermanos que guardan en su corazón diferencias, que causan problemas dentro de la iglesia, ¿podrán recibir poder de lo alto? ¿Le podrás hacer daño al Señor o le podré hacer daño al Señor? Pero recuerda que el Espíritu Santo no podrá posar en ti. Tenemos que trabajar, hermanos queridos, por la obra del Señor para que se termine todo este problema. Muchos están cansados. Este servidor está cansado. Queremos irnos a casa. Pero para que eso suceda, cumplamos con estos 4 puntos. Oremos, hermanos, hasta por aquel que nos deteste. Pidámosle al Señor que nos permita perdonarle, no hoy, sino mañana y pasado mañana, y hasta que el Señor nos quite el hálito de vida. Queremos recibir el Espíritu Santo. Hagámoslo perdonando a todos.
arreglando todos los problemas y las diferencias. Y entonces podremos recibir esa promesa que Él te ha prometido para que tú y yo, juntos todos, podamos terminar esta obra y el Señor diga: consumado es, tengo que ir a recoger a mis hijos. Esta es la obra, hermanos. El consejo del Señor Jesús a través del libro de Marcos, capítulo 13, noten cómo Él lo dice. Ya la sierva nos dijo en todo el contexto de esta presentación que debemos de estar enfrascados en orar, en esperar, en velar y en trabajar. Este es nuestro trabajo. Esta es la misión que el Señor le dio a su iglesia. Esta es la misión que debe de tener cada hijo que le ha entregado la vida al Señor. Y el Señor Jesús corrobora estas cosas de la sierva del Señor. Versículo 33 del capítulo 13 del libro de Marcos, el Señor le dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ¿qué? El tiempo. El tiempo no ha sido revelado, hermanos queridos. Podemos ver las aguas moverse de un lado a otro, pero el tiempo no te ha sido revelado y no me ha sido revelado. Lo que sí se nos ha revelado es que para poder encontrarnos con el Señor Jesús hay 4 peldaños que escalar: orar, esperar, velar y trabajar. Esos son los peldaños, hermanos. El Señor Jesús deseaba abrirle el entendimiento a sus discípulos. Él sabía que su enseñanza era pura y sin mezcla. Quería taladrarle en sus oídos y en su mente y en su corazón de que había una serie de cosas que no estaban con un así dice Jehová. Hoy en día también sucede lo mismo. Hoy en día hay muchos que luchan por taladrarle la mente al pueblo del Señor. Muchos se perdieron en aquel entonces. Pero la pregunta de hoy en día, hermanos queridos, si nosotros permitimos que nuestra mente quede enajenada, si le permitimos que el hombre gobierne nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿podrá el Señor pasar por alto nuestra ignorancia? Si el Señor nos ha regalado este libro que fue colocado en tus manos con sangre, con la sangre del Señor Jesús, con la sangre de los discípulos, con la sangre de los grandes reformadores, ¿por qué entonces tenemos este libro en nuestro armario y lo dejamos ahí hasta el regreso del día de sábado al Señor? ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso no aquí está el camino, la verdad y la vida? ¿Acaso no es aquí donde nos podemos encontrar con el Señor Jesús? Hermano, Dios nos está hoy amonestando a que no te preocupes tanto por lo que tiene que acontecer. Lo que va a acontecer, acontecerá y tú y yo no lo vamos a poder parar. Muchos tratan de hacer tremendas cosas con el fin de que no se vengan estos tiempos, pero ellos no quieren que el Señor venga, pero tú y yo sí queremos que venga. Que venga eso, que explote todo lo que tenga que explotar, pero que nos hallando así, orando, esperando, velando y trabajando. El Señor Jesús, hermanos, de verdad que ha pasado luchando por cada uno de nosotros. El Señor Jesús, querido hermano,
dio su vida con el fin de que tú entendieras qué es lo que está sucediendo y qué es lo que sucederá en estos últimos tiempos. El Señor Jesús, hermanos, ha luchado y luchó para que tú hicieras los preparativos hoy en estos últimos tiempos. Aquellos están descansando. Ya no los podemos traer a la vida tú y yo. El Señor los va a levantar en su momento. Pero no pretendamos ser mejores que ellos. No pretendamos tener el conocimiento más alto o elevado que ellos. Porque créanmelo, hermanos queridos, yo considero personalmente, humildemente, que somos peores que ellos. Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2, hermanos queridos, había otro problema. Y este problema también, hermanos, estaba dando mucho de qué hablar. Versículo 1 en adelante le dice, saliendo Jesús del templo. Note usted esa frase, hermanos, saliendo Jesús del templo. Por favor, subráyelo, porque es muy importante, hermanos. Usted va a entender algo que quizás usted no lo haya visto. Quizás sí, quizás no. Pero el Señor dice así, a través de Marcos, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, escuchen estas palabras, mira qué piedras y qué edificios. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Se cumplió esas palabras del Señor Jesús en su tiempo. Fueron derrumbados esos muros que protegían ¿a qué? A toda Jerusalén. Hermanos, déjenme hacerle una humilde aplicación a esta declaración. ¿Qué representaban los muros de Jerusalén? ¿Acaso no era la protección de Dios, su santa ley? Era la ley de Dios, es el muro, ese muro de protección. Y es la ley de Dios, el muro de protección en tu vida y en la mía. Si no hacemos los preparativos, también seremos derrumbados como esos muros. No importa qué tanto conocimiento tú tengas de los tiempos y las sazones. No importa qué tanto conocimiento tengas de la Escritura. No importa qué tantos títulos tengas. Eso no importa, hermano. A la larga y al final seremos derrumbados. Entonces, ¿dónde se encuentra el secreto para poder recibir poder? ¿No es acaso en estos 4 puntos? ¿Había luchado el Señor Jesús por Jerusalén, hermanos? ¿Había Él puesto todo su empeño y su corazón en no destruir a Jerusalén? ¿Qué usted cree? Mateo 23 y el versículo 37, textos conocidos que ustedes conocen, nos da esa respuesta. Noten cómo lo presenta Él. Yo solo voy a leer la última parte. O vamos a leerlo todo, ¿por qué no? Mateo, hermanos queridos, versículo 23 y versículo 37. Usted va a notar algo interesante en todo esto. Y podemos corroborarlo, hermanos, que el Señor trabajó arduamente para no destruirla. Y Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo dije? ¿Qué dije yo, hermanos queridos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Había luchado el Señor por no derrumbarla? La Escritura dice que había luchado. No una vez, no 2 veces, sino muchas veces.
Hermano querido, si tú y yo seguimos albergando ajenjo, heno y hojarasca en este corazón y no respetamos a nuestro semejante, seremos derrumbados. Estaremos en violación a dos grandes preceptos, que con eso vamos a tratar de ir terminando en su momento. La sierva dice estas palabras en el contexto. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1074. Escuche cómo ella lo dice, hermanos queridos. El corazón de Cristo había dicho, escuche esto, hermanos, muy importante. ¿Cómo podré abandonarte? Luchó Cristo para no dejar a esa iglesia en el desierto, sin agua, sin pan. ¿Luchó o no luchó? Luchó, hermanos. Había tratado a Israel como un padre amante y perdonador. Había tratado a un hijo ingrato y extraviado. Déjeme hacer un paréntesis y lo abro. Aquí hay muchos padres y habemos muchos padres. Cuando un hijo se nos extravía, ¿no sufrimos más? ¿No ponemos todo de nosotros por tratar de nuevamente llevarlo al cauce correcto? También el Señor Jesús hizo esto por su iglesia. Luchó por colocarla en el verdadero cauce. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Pero ella sigue diciendo, con la mirada del omnisciente, vio que la ciudad de Jerusalén, escuche esto, hermanos, había decidido su propio destino. Perdón. El pueblo de ese entonces había dictaminado su propia sentencia. ¿Qué le esperaba a Jerusalén? Ser derrumbada. Pero eso no es todo. Ella sigue diciendo estas otras palabras. Durante siglos, escucha esto, hermanos queridos, Jerusalén, Israel, el pueblo que debía de estar orando, esperando, velando y trabajando, dice ella, se había alejado de Dios. Perdón, ese pueblo por siglos. En el tiempo que el Señor Jesús vino a esta tierra, ya ese pueblo se había alejado por décadas. Se había alejado o se habían alejado de Dios. La gracia había sido rechazada. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Rechazó qué? ¿Y quién es la gracia de acuerdo a Tito? Cristo. Hermanos, 2 puntos a discutir rápidamente. Yo sé que ya el tiempo me está ganando. Primero, la causa y el efecto. La causa de la destrucción de Jerusalén fueron, 1, alejamiento. Se alejaron de Dios. 2, rechazaron el don inmerecido para ellos. Era la gracia. Manifestada ¿en quién? En Cristo. El efecto, los muros derrumbados. Y hermanos, ¿qué habían dentro de todo Jerusalén? ¿Qué había alrededor de ellos? ¿No estaban ahí todas las grandes verdades? ¿No estaban ahí todos los oráculos sagrados?
pero ahora quedarían como soterrados. Esto, hermanos, tuvo su cumplimiento, pero también puede suceder hoy en este tiempo. Si te enfrascas en lo que no es primordial, también te puede suceder o me puede suceder esto. El consejo de Dios para que tú y yo no seamos derrumbados está en estos 4 puntos: orar, esperar, velar y trabajar. Ahí se encuentra todo. Hermanos, Tito capítulo 2 versículo 11 dice claramente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y la gracia es Cristo, hermanos. Y la gracia que es en nosotros es el perdón inmerecido, porque aunque tú no lo creas, no merecemos el perdón. Somos indignos de ser perdonados, pero es un regalo del cielo. Efesios capítulo 2 nos lo dice claramente. Y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios. Hermanos, por eso debemos de entender que en estos últimos días que le restan a esta tierra, enfrasquémonos en hacer un preparativo o un examen exhaustivo de nuestra vida. ¿Cómo podremos estar ante nuestro Dios si no hemos pasado cada una de estas cosas? Pidamos como el salmista: escudriñame mi corazón, Señor. Que nos mire el Señor con una lupa y nos señale dónde hay una llaga que no está curada, para que Él nos dé el remedio necesario. Y entonces poder terminar la obra que Él nos ha hecho. ¿Cuál es el producto de obtener la gracia? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué es lo que hace la gracia en el cristiano? ¿O qué debe de ser la gracia en el cristiano? Conflicto de los Siglos, página 299. Escuche esto. Voy a leer una frase corta. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento del cristiano. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios en Cristo es el fundamento del cristiano. Y noten cómo termina esta frase pequeña. Y dicha gracia, ese don inmerecido, debe manifestarse en la obediencia. Wow. Ahí debe manifestarse. Si en realidad hemos recibido la gracia del Señor, no solo recibiremos poder, hermanos queridos, sino estaremos en obediencia perfecta a nuestro Dios. Entonces podremos hacer la obra. Pero mientras eso no exista, mientras tengas diferencias, mientras seas déspota con alguien o malcriado, o llegar a un extremo de criticarlo o murmurarlo, nunca recibiremos el poder. La promesa es solo para un grupo en especial. Y ahí debes estar tú. Ahí tengo que estar yo. Hermanos, el Señor Jesús apenas salía del templo. Ahora, ¿dejó el Señor Jesús ignorantes a los discípulos de que ese templo sería destruido? No. Lucas 21:20 dice estas palabras: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué? Había llegado. Ahora, queremos saber los tiempos y las sazones, ¿cierto? Y el Señor dijo: eso no es lo importante.
Lo importante es tu preparación. Es que tú te encuentres enfrascado en tu vida espiritual. Es que tú te encuentres enfrascado en trabajar por mí. Pero noten que el Señor siempre, en su inmenso amor y misericordia, le dice: cuando veas todas estas cosas, cuando veas todas estas guerras y todas estas señales que habían de ocurrir, es tiempo de levantar nuestros ojos hacia dónde. ¿Por qué era tiempo de levantar nuestros ojos al cielo? Porque nuestra redención había llegado. Hermano querido, dos cosas que dijimos que teníamos que terminar. Marcos capítulo 12. Y estas son las dos cosas, hermanos, para no cometer los errores que aquellos cometieron. Y con esto voy a cerrar. Marcos capítulo 12, versículo 30 y versículo 31. Y con esto cierro, hermanos. Y dice la Escritura de esta manera: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Escuchó esto, hermanos? Este es el principal y gran mandamiento. El otro, el segundo, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. ¿Quieres recibir el don? ¿Quieres recibir el poder del Espíritu Santo? Hermanos, respetemos estos dos grandes preceptos que conforman toda la ley de Dios. Entonces estaremos capacitados para presentarle al mundo que Cristo viene pronto. Hermano, que Dios te bendiga. De verdad ha sido para nosotros un gran placer, de verdad, humildemente se lo digo, venir a pasar un rato con ustedes. Tomamos un tiempo para respirar. Venimos con el deseo no de presentar la palabra del Señor, sino de escucharlos a ustedes predicar. Pensé haberme salvado de no predicar, puesto que supe que estaba para el cierre. Pero pues tampoco se me dio. Pero me voy a ir de aquí contento, porque ahora me toca sentarme y escuchar a cada uno de ustedes. Ya escuchamos al pastor en su introducción. Ahora me ha tocado a mí. Luego le tocará a otro y a otro y a otro. Y hermanos, pero de aquí, con este manjar de predicadores que tienen toda la capacidad, y me quito el sombrero ante todos ustedes. Yo sé que todos ustedes tienen de verdad todo el conocimiento que este servidor no tiene. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No importa cuánto conocimiento usted tenga, gocémonos que aquí el Señor nos está hablando para prepararnos. Dios me lo bendiga, hermano.